¡Pum! Más de Dios para tu vida. Hoy quiero decirte que Cristo te ama. Hoy yo vengo con un corazón creyente en mucha fe. Padre, mira las personas que están ahí detrás de esa cámara. No importa cuándo llegue este video a la vida que está leyendo, viendo, interactuando conmigo. Te pido que sanes, salves, libertes, restaures, porque tú eres el que lo puedes hacer. Respalda cada palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Tú has venido a salvar en estos tiempos las vidas. Mi nombre es Leito Rivera. Pertenezco a la Iglesia Más de Dios con Obad y la pastora Yarisa Martínez. Muy contento de desearle a Manatí. Estás invitado. Pasa por allí y oraremos por ti, hablaremos, charlaremos, le daremos un abrazo, porque usted, no importa lo que esté pasando, eres importante. Gracias una vez más al Señor, en cuya presencia estoy, que estaremos estudiando la palabra del Señor en Primera de Pedro 1, del 1 al 12, para ir interactuando, aprendiendo, porque el Espíritu de Dios es el que da la ciencia, la inteligencia y la sabiduría, y la interpretación de cada palabra pedimos cada día, ¿verdad? Para que Dios nos ayude y nos inste a seguir aprendiendo tú y yo juntos. Alabanzas al Señor. La primera carta de Pedro, dirigida a los creyentes del norte de Asia Menor, que sufrían en medio de una intensa persecución, a quienes exhorta a mantenerse fieles bajo opresión. ¿Cómo vemos en estos tiempos en que vivimos? Como si ya Dios le hubiera dicho a ese apóstol Pedro, adelantadamente, los muchos cristianos que están pasando mundialmente persecución por hacer el bien del Evangelio de Cristo. Aleluya. Seguimos diciendo, Pedro comienza una hermosa bendición de Dios y un recuento, su gracia hacia los santos. Su propósito es animar a los creyentes perseguidos a no sorprenderse de la persecución, sino a vivir de manera santa en vista de los grandes misericordias del Señor. Le damos una interpretación más a ese pasaje. A pesar de Pedro, es el pensar y la activación en nuestras vidas de llevar ese aliento en oración. Ayuno y búsqueda continua de animar a nuestros hermanos donde quiera que estén, en el país, nación donde vivan, porque sigan su misión en Dios, porque la misericordia del Señor es a seguir hasta que Él venga, haciendo su voluntad. Tercer párrafo dice, esta carta se distingue por un emotivo llamado a sufrir haciendo el bien, así como Cristo murió por nuestros pecados, el que nunca cometió. El apóstol anima a los lectores a hacer bien para testimonio de la gloria de Dios y a los incrédulos. Como vemos por siempre instándoles a hacer lo correcto para agradar a Cristo. Como Él murió por cada uno de nosotros, podemos ser vencedores junto al Rey de Reyes, que nos demostró su amor en la cruz. Aleluya, Dios demostró el amor. Por eso es que en estos tiempos tendremos persecución, pero la victoria será contundente para los cristianos. Cuarto párrafo antes de entrar en el versículo 1. Mediante la imagen de un peregrino, Pedro apunta hacia la herencia de la vida eterna y el honor que Dios dará a su pueblo para los cristianos y la dispersión. Obedezcan al Señor en este corto tiempo, peregrinaje a la luz de la recompensa que recibirán. Qué lindo es el Señor. Y así Pedro nos sigue exhortando. Aquellos que luchamos hasta el fin, tendremos lo esperado. ¿Qué es lo esperado de la iglesia? Vida eterna en Cristo Jesús. Vive el Rey de Reyes,
Vemos que Pedro les habla a todos los que en ese momento son perseguidos. Sabemos que el mismo Pedro fue castigado. En un momento veremos, porque Dios a esos profetas les habló para que nosotros en estos tiempos nos apercibamos y sigamos esas ordenanzas que Cristo nos dio para ser salvos también. Primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitania. La palabra de Dios nos dice en Hechos 12, 4 y 5. Pedro fue perseguido, dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno para que custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después. Como vemos, en aquellos tiempos los profetas eran perseguidos por predicar a Cristo. En estos tiempos que vivimos estamos peregrinados a ser perseguidos, atropellados y a veces hasta marginados por llevar la verdad, por llevar el mensaje, por llevar la paz a otros. No entienden algunos que Dios es paz, gozo y alegría. Pero mira lo que dice, pero antes, el versículo 5, Hechos 12:4 y el versículo 5, pero antes de eso que sucediera, ¿qué pasó? Pregúnteme, ¿qué pasó? El versículo dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabe cuando hay una iglesia en oración por todo y por todos los hermanos en Cristo? Dios del cielo hace milagros, prodigios, se mueve a favor de la iglesia. ¿Saben? En mi templo, los martes, hay culto de oración de Ciala Manatí, más de Dios. Está dispuesto para ti. Llega. Oraremos por ti, por cualquiera que sea tu necesidad. Aleluya. El versículo 2 dice, de Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer a los ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Como vemos, versículo dice, tú eres elegido, tú eres elegido, tú eres elegida, son elegidos la casa completa. Pero según la búsqueda de Dios personal con Dios te llevará a tener que la presencia de Dios Padre, y Él te santificará el Espíritu y te llevará a obedecer. De esa manera serás rociado por esa sangre del Señor Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario, y se multiplicarán en tu vida esa gracia y paz multiplicadas. Yo lo creo en el nombre de Cristo. Versículo 10 dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Antes estábamos muertos, pero Dios en su gracia, cuando venimos a Cristo, nos hace renacer. Una explicación dice, bendito Jesús, que por su misericordia nos hizo nuevas criaturas y nos dio esa esperanza viva a resucitar al tercer día. Aleluya. Como sabemos, Dios dio su vida y el tercer día resucitó por el perdón de los gentiles y de todo aquel que crea en él. Aleluya. Versículo 4, primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 4, una explicación dice, gracias a Jesús por eso tenemos una herencia junto al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, que son uno. En las calles de oro y mar de cristal. Eso lo dice en Apocalipsis 21:21. Interactúe conmigo, vaya allí y lea qué lindo es ese versículo, porque Dios
hizo cielo nueva, tierra nueva para sus hijos. Primera de Pedro 1:5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Dice, mediante una fe inquebrantable, veremos la mano de Dios en estos tiempos postreros, para salvación, para mí, para ti, para la iglesia, para tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Versículo 6 dice, el cual nosotros alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aleluya, aleluya. Pedro nos exhorta otra vez, a pesar de lo que está pasando, alégrense, sonrían. Por poquito, porque la iglesia está pasando procesos, pero es por poquito tiempo, porque ya sabemos muchos que Cristo está cerca. Que aunque los opriman la iglesia, las aflijan la iglesia, la pongan a prueba la iglesia, más se multiplicará en estos tiempos. Porque nosotros la iglesia veremos las promesas de Dios cumplidas. Yo sé que sí, en el nombre de Cristo Jesús. El versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada. ¿Quién? ¿Quién se ha manifestado? Jesucristo. Dice, versículo 7, una explicación, cuando la iglesia es sometida a esa presión de su fe, se vuelve más preciosa que el oro, y esa iglesia que brilla como el oro es pasada por el fuego y se mantiene firme en alabanza y le da la gloria y la honra a ¿quién? A Jesús, merecedor de toda la gloria y honra. Será recompensada cuando Jesús vuelva por su iglesia. Amén. Esto nos sigue soltando Pedrito, que tendremos una gran recompensa en su momento. Versículo 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo veáis, gózate. Tú que crees en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Una explicación del versículo 8 dice, como a novia, sin ver el novio, sino que creyendo en sus palabras, alegráis con gozo inefable y glorioso, porque habrá boda, la iglesia se casará con ese Cristo vivo y de poder. Así que alégrate tú que a veces pasas una necesidad, pasas una prueba, pasas una dificultad, alégrate en Cristo, que Dios te dará la victoria en su momento. Alabanzas a Cristo. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. A fin de obtener por lo que tanto se guardó la iglesia. Porque la iglesia viene desde el principio, muchos años, y tenemos 2021 años en este tiempo, luchando, peleando, corriendo la carrera, como decía Pablo, pero obtendremos la victoria. Tanto se guardó la iglesia salvación a vuestras almas, esa paz por los siglos de los siglos que nos dará el Señor Jesús. Vive Jehová. Pedro 1:10 dice, los profetas profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 10 dice, podremos ver que desde el principio fueron escogidos los profetas y que Dios les dijo que profetizaran para que por la gracia y misericordia de Dios hoy tuviéramos esa guía del Padre y Espíritu de Dios que dejó el Señor para guiarnos a salvación por nuestras almas, por tus almas
y por todo lo que en él crean serán salvos. Primera de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Vive Jehová. Una interpretación, ¿verdad?, que siempre pedimos. Versículo 11 dice, esos profetas escudriñaban bien, porque el Señor les hablaba de tú a tú. ¡Qué lindo! Los tiempos en que el Espíritu de Cristo les mostraba. Desde el principio lo duro que pasaría la iglesia. Sí, la iglesia ha pasado días duros y difíciles. Pero después de eso estaría en gozo en el cielo. Porque lo que espera la iglesia, como sigue diciendo la palabra, es gozo, paz, alegría y una boda de cordero. Comeremos todos ese día. Primera de Pedro 1:12 para terminar. Ya se acabó, pero mañana otro video será del 13 al 25. Porque estaremos escudriñando poco a poco las escrituras, usted conmigo y yo con usted. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para vosotros, para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu de Dios, enviados del cielo, cosas las cuales anhelan. Mirad los ángeles. Tú ves, los ángeles están en el cielo y anhelan lo que Dios nos ha permitido a nosotros, sus hijos, vivir, interactuar y tener esa conexión directa con el cielo. Alabanza, alaba y gózate, que somos más que bienaventurados en Cristo Jesús. El versículo 12 para terminar. Se acabó por hoy. Por eso sigue diciendo que no era para ellos solos. Dios no les dirigía a ellos, era para nosotros estos tiempos, esa guía. Solo, sino para la iglesia, en el ahora. Por eso fue enviado el Espíritu de Dios, en guiarnos, redarguirnos y enseñarnos el camino, la verdad y la vida en todo tiempo. Y cada día se levantan pastores, se levantan evangelistas, se levantan ministros de Dios, siervitos de Dios humildes, llevando ese evangelio por todo el mundo. Y será predicada la palabra de Dios. Hoy, Leito Rivera te dice, bendiciones desde mi casa para su casa y de su casa para el mundo. Hacia adelante y hacia el cielo, con mucha fe y tranquilos, porque la salvación y la redención de nuestro Señor Jesucristo está cerca. El próximo video será Primera de Pedro del 13 al 25, porque seguiremos escudriñando tú y yo, muy alegre, muy contento y gozándonos en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Más de Dios te dice, bienvenido, te se aleman a ti por la farmacia Expreso. Ven, oraremos por ti. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada. Este siervito te pide cada día sabiduría, ciencia e inteligencia para poder desarrollarnos con ellos. Ayúdanos, cumple sus promesas, sánalos, sálvalos, libértalos y los veré en Cristo Jesús. Amén.